la región más antigua del mundo, cuna de civilizaciones ancestrales que alberga los sitios históricos y arqueológicos más importantes del planeta, desde la antigua Babilonia hasta Jerusalén, la ciudad santa, una región increíblemente diversa e inhóspita, con una mezcla de tradiciones e idiomas, crisol de culturas, con una rica herencia árabe, persa, judía y cristiana. Una región de contrastes, con paisajes que van desde el desierto del Negev hasta las montañas de Mesopotamia, pasando por las costas del Mediterráneo hasta las sorprendentes ciudades de Shiraz e Isfahán. Exploremos juntos y descubramos por qué la región entre Israel e Irán atrae tanto a viajeros como a peregrinos, cautivando sus corazones. Número 1. Medio Oriente, grandes civilizaciones. El Medio Oriente es una región muy diversa, tanto en términos de geografía física como de cultura, donde encontramos muchas maravillas naturales, sorprendentes paisajes que han sido esculpidos por milenios de historia geológica y que han influido en la cultura y la vida de las personas que los rodean. El desierto es la característica física más dominante de la región, aunque el área también cuenta con grandes regiones montañosas, como las montañas Zagros en Irán e Irak, o como las encontradas en los milenarios bosques del Líbano. La región también es atravesada por importantes ríos, como el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, el Nilo en Egipto y el Jordán en el Levante, formando una de las regiones agrícolas más fértiles en el mundo. Así también, la región cuenta con extensas costas a lo largo del mar Mediterráneo, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, lo que ha fomentado el comercio y la actividad portuaria a lo largo de su historia, creando grandes civilizaciones e imperios. Entre ellas podemos mencionar la Sumeria, en Mesopotamia, que desarrollaron la escritura, la arquitectura y la astronomía, entre otras disciplinas, haciendo que esta región sea considerada como cuna de la civilización. Los acadios, una civilización semita, quienes crearon el primer imperio conocido en la historia, Babilonia, célebre por sus jardines colgantes, una de las antiguas maravillas de la humanidad. Así también, el imperio asirio, conocido por ser constructores de grandes ciudades como Nínive, una de las primeras megaciudades de la historia, que incluso encontramos mencionada en el libro del profeta Jonás en la Biblia, vestigios que aún podemos encontrar en la ciudad de Mosul, en Irak. Otra de estas antiguas civilizaciones fueron la antigua Persia, conocida hoy como Irán, quienes establecieron un vasto imperio descentralizado a base de provincias comunicadas por uno de los primeros sistemas de redes de carreteras reales. Además, dos grandes imperios se desarrollaron en sus fronteras. Nos referimos a los hititas en el norte, quienes establecieron sus dominios en Anatolia, en la actual Turquía, y quienes siempre rivalizaron con el otro gran imperio del sur del Medio Oriente, Egipto, una de las civilizaciones más célebres de esta región. Número 2. Jerusalén. La capital de Israel es Jerusalén. Pocas ciudades pueden presumir de tanta historia como Jerusalén. Llamada la Ciudad Santa, Jerusalén ha sido el epicentro del judaísmo ya por más de 3 milenios y el lugar del nacimiento del mismo cristianismo, además de ser considerada por los musulmanes como su tercera ciudad más importante después de la Meca y Medina. Sus calles que datan del Imperio Bizantino y sus murallas del siglo XVI actualmente son todo un crisol de creencias. Hablar de Jerusalén es hablar de más de 5.000 años de historia y de más de 2.500 sitios de interés arqueológico e histórico. Jerusalén recibe cerca de 3.5 millones de turistas por año que recorren sus lugares más emblemáticos. Hasta 1860, Jerusalén era una ciudad amurallada, sector conocido hoy como la Ciudad Vieja, con sus antiguos barrios, el barrio judío, el barrio cristiano, el musulmán
y el armenio, cada uno con su encanto y sitios patrimoniales. En la actualidad, Jerusalén es el hogar de casi 1 millón de habitantes y sede de las principales instituciones gubernamentales del país, como el Knesset, Parlamento israelí, y compuesto por 120 miembros, la Corte Suprema de Justicia o el Ayuntamiento de Jerusalén. Además, Jerusalén cuenta con un sistema de transporte público compuesto por una extensa red de más de 100 rutas, un sistema de tren ligero que actualmente cuenta con una línea operativa de 13.8 kilómetros de longitud y 23 estaciones. En el 2018, se inauguró un tren bala que une las ciudades de Jerusalén y Tel Aviv con una velocidad de hasta 250 kilómetros por hora y un viaje de tan solo 32 minutos. Ese mismo año, se inauguró la estación de tren Yitzhak Nabon en Jerusalén, que se encuentra a 80 metros bajo tierra, lo que la convierte en la estación de tren subterránea más profunda del mundo. Como dato curioso, la estación fue también diseñada para ser resistente a ataques nucleares y químicos y cuenta con una serie de características de seguridad que la convierten en un lugar seguro para refugiarse en caso de una emergencia. Número 3. Jerusalén. Diferentes estilos de vida. En cuanto a la estructura vial en la ciudad de Jerusalén, la ciudad vieja, rodeada por murallas, tiene un sistema de calles estrechas y callejones que datan de siglos atrás. El tráfico vehicular está restringido en la mayoría de estas áreas, dando prioridad a los peatones. Jerusalén está ubicada en una serie de colinas y valles, lo que presenta desafíos para la construcción de carreteras y calles. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado importantes obras de infraestructura, como el conocido Puente de las Cuerdas o Arpa de David, llamado así por su semejanza con un arpa, y que atraviesa el Valle de Cedrón. Hoy constituye un importante atractivo turístico. La calle Jaffa es considerada la avenida principal en la antigua Jerusalén. Cerca del final de la calle de Jaffa se encuentra el famoso mercado Mahne Yehudá, el mercado más emblemático de Israel. Jerusalén es una ciudad virtualmente dividida en dos. La línea verde es una línea de demarcación que se estableció en 1949 tras la Guerra Árabe-Israelí y que atraviesa la ciudad y separa los barrios israelíes de los palestinos. En 1860, los judíos ya formaban la mayoría de la población en Jerusalén y fueron ellos quienes iniciaron la fundación de nuevos barrios fuera de las murallas de la ciudad, que hoy forman el núcleo de lo que conocemos como la Jerusalén moderna. Barrios como Mishkenot Sha'anim o Mea Shearim, famoso por ser un barrio ultraortodoxo fundado en 1875 por judíos askenazíes de Europa del Este. El costo de una vivienda en los barrios de la Jerusalén moderna, de acuerdo a la información del gobierno de Israel, puede andar alrededor de los $2.255.000 nuevos shekels o $600.000 y una renta mensual en unos $870 en promedio. Mientras que en el lado oeste de la ciudad, en barrios árabes como Shuafat, ubicado al noreste de la misma y con unos 30.000 habitantes, administrado y gobernado por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en el Cercano Oriente, donde la vida suele ser mucho más dura, con una pobre dotación de servicios urbanos, con menores ingresos y gran porcentaje de su población viviendo en un nivel considerable de pobreza. Número 4. La costa mediterránea en Israel. Estilo de vida. Israel presume de una extensa costa mediterránea que se extiende en unos 195 kilómetros desde Rosh Hanikra hasta la Franja de Gaza. Esta región alberga al 60% de la población y ostenta puertos importantes como Haifa, Ashdod y Ashkelon. En el sur destaca Ashdod,
sexta ciudad más poblada del país, conocida por su próspera industria portuaria, química y de construcción naval. Ashkelon, por su parte, cautiva con sus playas y parques nacionales, siendo una de las ciudades más antiguas del mundo, con más de 4.000 años de historia. Su economía actual se basa en la refinería de petróleo, la petroquímica y las actividades portuarias. La calidad de vida en estas ciudades costeras ofrece contrastes. Si bien el costo de vida es más bajo que en Tel Aviv, la cercanía de Ashkelon a la Franja de Gaza puede exponerla a amenazas o ataques durante los conflictos, afectando la sensación de seguridad. Tel Aviv, la ciudad costera más importante del país, es considerada el mejor lugar para vivir en la costa. Su vibrante vida urbana, excelente gastronomía, playas, oferta cultural y de entretenimiento y su estilo de vida moderno la convierten en un destino atractivo. Además cuenta con un eficiente sistema de transporte público, buenas conexiones y una infraestructura moderna. Sin embargo, el costo de vida en Tel Aviv es considerablemente más alto. El alquiler mensual de un departamento de una habitación en un área céntrica oscila entre los $1,200 y $2,000, mientras que una comida en un restaurante de gama media puede rondar los $40 a $60 por persona. Haifa, tercera ciudad más grande del país, es conocida como la capital del norte y un importante centro industrial de alta tecnología. Destaca por su diversidad religiosa y la convivencia pacífica entre comunidades judías, musulmanas, cristianas y bahá'íes. Haifa es valorada por ofrecer un buen nivel de vida y un costo de vida mucho más asequible que en Tel Aviv. En definitiva, la costa mediterránea de Israel ofrece una rica combinación de historia, cultura, naturaleza y vida moderna, con algo para todos. Número 5. La vida en Galilea. Galilea es una tierra de contrastes y encantos infinitos, donde la historia se entrelaza con la naturaleza y la fe encuentra un hogar. Sus colinas onduladas se visten de viñedos esmeralda, olivares y llanuras fértiles bañadas por el sol, que son el corazón de la próspera industria agrícola de la región, que contrastan con su hermoso lago, un espejo celeste enmarcado por montañas que guarda en sus profundidades historias de amor, sacrificio y redención. El Valle de Jezreel, corazón palpitante de Galilea, ha sido testigo de batallas épicas y el florecimiento de civilizaciones. Su ubicación estratégica hizo que a lo largo de su historia pasaran por él ejércitos y viajeros, lo que significa que el valle es rico en hallazgos arqueológicos, entre sus más destacados Tel Megiddo. Pero la región es conocida por sus ciudades de serpenteantes callejuelas siempre llenas de actividad comercial, ricas en cultura y tradiciones, como Nazaret, la ciudad árabe más grande de Israel. Galilea también es conocida como la tierra donde Jesucristo pasó gran parte de su vida, razón por la que es también un importante destino religioso con numerosos lugares sagrados que invitan a la reflexión y el renacimiento del espíritu. Entre ellos, la misma Nazaret, lugar de la infancia de Jesús, se erige como un faro de fe en medio del horizonte. Capernaum, a orillas del mar de Galilea, donde aún resuenan las palabras del Maestro, mientras el monte Tabor se alza majestuoso, escenario de la transfiguración, de acuerdo a la tradición cristiana, invita hacia sus cumbres que tocan el cielo. En la actualidad, la región es conocida por sus ciudades alrededor del lago de Galilea, como Tiberíades, ciudad vibrante y cosmopolita, que se yergue con orgullo a orillas de estas aguas sagradas, ofreciendo refugio y descanso a los viajeros sedientos de esperanza. Pero Galilea también es lugar de encuentro para el ecoturismo, con lugares hermosos para la práctica de deportes de aventura como el senderismo, en las cumbres del monte Arbel o las aguas del río Jordán, que atrae a los amantes del kayak, o del mismo lago para los amantes del parapente.
Número 6. La vida en el norte de Galilea. Una región donde la grandeza de la naturaleza se entrelaza con la huella imborrable de la historia. Un paraíso montañoso de valles exuberantes, viñedos pintorescos y ríos serpenteantes. En la región, la cultura del vino florece en esta tierra generosa. Los viñedos danzan al ritmo del viento, donde el trabajo del hombre y la belleza de la naturaleza se funden en sus viñedos cargados de promesas de abundancia y celebración. Aquí, en los dominios del Golán, la tierra se yergue como una fortaleza natural, testigo de batallas ancestrales y hazañas legendarias. En las alturas de sus colinas, la fortaleza de Nimrod se alza como un guardián de la historia. En la frontera entre Líbano, Siria e Israel, encontramos las alturas majestuosas del Monte Hermón, donde la nieve se alza sobre las nubes, ofreciendo la posibilidad de practicar deportes de invierno y disfrutar de paisajes alpinos en verano. Sus laderas acogen aldeas pintorescas donde la vida transcurre al ritmo de la naturaleza, ofreciendo un refugio de paz y tranquilidad, tanto del lado de Israel como del Líbano. Pero la región es un paraíso para los amantes de la naturaleza, ofreciendo lugares para la observación de aves, paseos en bicicleta y caminatas por senderos naturales, entre ellos en el Valle de Ula, un extenso humedal y reserva natural que se ha convertido en un paraíso para los observadores de aves migratorias y amantes de la naturaleza, así como el Monte Merón, hogar espiritual del judaísmo, un oasis de serenidad donde sus bosques frondosos y senderos invitan a la meditación y la conexión con la naturaleza. En sus laderas se encuentra la ciudad de Safed, también conocida como Cefat, que irradia una atmósfera mística que atrae a peregrinos de todo el mundo. La ciudad es conocida por su encanto medieval de calles empedradas, llenas de galerías de arte y sinagogas antiguas que susurran historias de espiritualidad y creatividad. Pero la ciudad atrae a visitantes de todo el mundo por su rica historia y su atmósfera espiritual, al ser una de las 4 ciudades santas del judaísmo, conocida como la ciudad de la Cábala. Número 7. Israel, la vida en el desierto. Un territorio árido y fascinante, donde la vida se abre paso, floreciendo en medio de la aridez. El desierto de Israel es una danza entre la aridez y la abundancia, la adversidad y la esperanza. La región ocupa aproximadamente el 60% del territorio total de Israel y representa una parte importante de su identidad geográfica y cultural, donde encontramos lugares icónicos como el Mar Muerto, el lugar más bajo de la tierra, un oasis de salubridad donde sus aguas hipersalinas ofrecen una experiencia única de flotación y relajación. Sus orillas albergan lodos y minerales, famosos por sus propiedades curativas, donde encontramos Ein Bokek, un paraíso para el relax y el bienestar, famoso por sus resorts de spa y aguas termales. En este paisaje implacable, rodeado de una inhóspita flora y fauna, la cultura de los deportes de aventura es un testamento al espíritu indomable del ser humano. Desde el trekking en las montañas del Negev hasta el buceo en las profundidades del Mar Rojo, los amantes de la adrenalina encuentran en este vasto desierto un escenario perfecto para desafiar sus límites y conquistar nuevos horizontes. Pero la región está llena de ciudades modernas y vibrantes que son testigos de la resiliencia del espíritu humano ante la adversidad, como Beersheba, la ciudad más importante del desierto de Israel, un centro cultural, tecnológico y económico que combina la tradición con la modernidad. Enclavada en las laderas de sus colinas, encontramos ciudades que ofrecen un ambiente tranquilo y acogedor, como Arad y Jeruham, un centro minero en el corazón del Negev, así como Eilat, ciudad moderna y vibrante que se alza como un oasis de lujo y aventura a orillas de las aguas del Golfo de Aqaba. Pero sin duda, la región es conocida por haber transformado la tierra estéril en un oasis de vida.
La agricultura en el desierto ha florecido gracias a la innovación y la tecnología de vanguardia, invirtiendo $17 de cada 100 que se desembolsan para la investigación y desarrollo en la agroindustria, con el desarrollo de centros de aprovechamiento y tratamiento de agua, con sistemas de irrigación inteligentes y cultivos adaptados que desafían las limitaciones del entorno. Muestra de ello es el desierto de Arabá, llamado el Jardín de Israel, pues allí se produce el 60% de las frutas y verduras que exporta el país, a pesar de sus 50 grados centígrados de temperatura y sus 25 mililitros de agua por año. Número 8. Cultura y religión en el Medio Oriente. La región destaca por su increíble diversidad cultural, producto de una rica historia y la convivencia de diversos grupos étnicos. Esta mezcla se refleja en sus tradiciones, idiomas y religiones. Con una población de más de 400 millones, la mayoría de la población se concentra en las costas, mientras que las zonas desérticas están menos pobladas. Los árabes son el grupo étnico más numeroso, con un 70%, seguido por los turcos con un 15% y los persas con el 10%. Los judíos representan aproximadamente el 3% de la población de esta región. Así también, más de 200 lenguas se hablan en la región, incluyendo idiomas milenarios como el arameo y el asirio. Sin embargo, el árabe, con 250 millones de hablantes, es la lengua oficial de 22 países. El farsi, hablado por 60 millones de personas, es el idioma oficial de Irán. El turco, con 80 millones de hablantes, es la lengua oficial de Turquía. El hebreo, idioma oficial de Israel, es hablado por 10 millones de personas. El kurdo, con 40 millones de hablantes, se extiende por Turquía, Siria, Irak e Irán. Esta diversidad cultural convierte al Medio Oriente en una región fascinante y llena de contrastes. Sin embargo, el Medio Oriente es una región que ha estado plagada de conflictos durante siglos. Los conflictos son complejos y están motivados por una variedad de factores que incluyen la religión y sectarismos. La división religiosa en los árabes entre sunitas y chiitas ha sido una fuente de conflicto en el Medio Oriente durante siglos. Con el 85% de la población musulmana árabe, los sunitas son mayoría, mientras que los chiitas representan el 15% restante. Esta diferencia ha derivado en rivalidades geopolíticas, como la de Arabia Saudita, de facción sunita, e Irán representante chiita, potencias regionales que buscan mayor influencia en el mundo islámico. La guerra civil en Siria, iniciada en el 2011, ejemplifica este conflicto. El gobierno sirio, apoyado por chiitas, se enfrenta a una oposición respaldada por sunitas. Este complejo escenario, con diversos actores involucrados, ha generado una crisis humanitaria devastadora, millones de desplazados y cientos de miles de muertos. Número 9. ¿Cómo se vive en Amán, capital de Jordania? Ubicada en una colina de las montañas que cruzan Jordania, es la capital y con más de 4 millones de habitantes en su área metropolitana, es la ciudad más poblada de Jordania y de toda la región de Levante. Amán es una ciudad con alrededor de 7.000 años de historia. Es la antigua Rabat Amón, capital del reino de los amonitas, tal como es referenciado en la Biblia hebrea. Jordania es un oasis de relativa paz y modernidad en una región volátil. Su ciudad capital tiene la reputación de ser una de las ciudades más seguras del mundo. La presencia policial y militar es fuerte en lugares públicos como medida de seguridad. El país goza de cierta estabilidad política y social. Por ejemplo, es uno de los 2 únicos países árabes en la región que ha celebrado un tratado de paz con su vecino Israel, y actualmente no existen graves amenazas de conflictos armados o ataques terroristas dentro del país. En cuanto al costo de vida,
El costo promedio de vida para una familia de 4 miembros en Amán, de acuerdo a sitios web especializados, es de alrededor de 2.000 dinares jordanos por mes, es decir, unos $2.800. El estilo de vida de Amán puede ser el de una metrópoli bulliciosa y congestionada, con mucho tráfico vehicular, una ciudad con muchos contrastes, zonas muy modernas con rascacielos, centros comerciales y restaurantes de alta gama, pero también barrios antiguos, densamente poblados con mercados y vida callejera tradicional. En cuanto al transporte público, si bien no es de alto costo, sí tiene la reputación de no ser muy desarrollado, aunque existen planes para suplir esta deficiencia, como la construcción de un metro. Políticamente, el país goza de cierta estabilidad, con una monarquía constitucional, con un sistema parlamentario frágil, en donde el rey mantiene una amplia autoridad e influencia. Número 10. La vida de los beduinos en Jordania. El 95% de la población en Jordania es de origen árabe, con algunas minorías, entre las que destacan los armenios y los circasianos. La religión mayoritaria en el país es el Islam, específicamente la rama sunita. El árabe es el idioma oficial en el país. Sin embargo, muchos jordanos también hablan inglés con fluidez, al ser un idioma de mucha importancia en el país y necesario para los negocios, la educación superior y el turismo. Los jordanos son conocidos por ser hospitalarios y amigables y darle gran importancia a los valores familiares y culturales. Los roles tradicionales de género están muy arraigados. Una de las experiencias más memorables que muchos visitantes al país disfrutan es convivir y experimentar de primera mano la hospitalidad y amabilidad de un hogar beduino, compartir una comida tradicional o una noche en el desierto con una auténtica tribu beduina para aprender sobre su cultura nómada es una oportunidad excepcional. Los beduinos son un pueblo semítico nómada que habita el desierto de Arabia desde hace miles de años. Su nombre proviene de la palabra árabe Badu, que significa habitante del desierto. En Jordania, los beduinos se concentran principalmente en el sur del país, en zonas como Wadi Rum y Petra. Los beduinos son expertos en la navegación por el desierto, utilizando las estrellas y las señales naturales para orientarse. Asimismo, viven en tiendas de campaña hechas de pelo de cabra o camello, llamadas Bait Sha'ar. Estas tiendas son fáciles de transportar y montar, permitiéndoles continuar con su vida nómada. Su hospitalidad y generosidad son fruto de su código de honor llamado Muraba, que les obliga a ofrecer refugio y comida a los viajeros que se encuentran en dificultades. Número 11. Teherán. Ubicada en una meseta de 1.200 metros sobre el nivel del mar, al pie de la vertiente sur de la cordillera de los montes Elburz, en el norte de Irán, y con una población de más de 12 millones de habitantes en su área metropolitana, es la ciudad más poblada de Irán y una de las más extensas del Medio Oriente. Teherán es la capital de Irán desde 1795, alberga el gobierno iraní y es un importante centro comercial, financiero e industrial a nivel regional. Teherán es una fusión de influencias históricas persas con la modernidad y posee varios sitios de interés, entre ellos el Palacio Golestán, conocido por su arquitectura impresionante y su importancia histórica, la Torre Milad, una de las torres de telecomunicaciones más altas del mundo y un hito arquitectónico de la ciudad, el Museo Nacional de Irán, el famoso Gran Bazar de Teherán, que ofrece una experiencia única, con productos que van desde las famosas alfombras persas hasta joyería y artesanías, o la Torre Azadi, un símbolo contemporáneo de la ciudad, construida en 1791 para conmemorar el 2500 aniversario del establecimiento del Imperio Persa.
Pero si te preguntas, ¿cómo es vivir en esta gran ciudad? La respuesta no es tan simple, pues la vida en Irán es compleja y diversa, con una mezcla de tradiciones antiguas y modernidad. Es importante entender que existen varias costumbres que difieren con las costumbres occidentales. Por mencionar un ejemplo, en el calendario halali, utilizado en el país, el fin de semana y días de descanso son los jueves y viernes, y el día viernes, que equivale al día domingo en el occidente, la mayoría de negocios están cerrados. Otro aspecto importante es el código de vestimenta. Las mujeres deben vestirse de manera conservadora, cubriendo sus hombros, rodillas y cabello. En cuanto a la seguridad en la ciudad, es relativamente alta y el costo de vida es asequible en comparación con ciudades occidentales, como por ejemplo, el costo de la renta de una vivienda es alrededor de un 50% más económico que en la Ciudad de México, y una comida en un restaurante económico un 60% más barato que en la misma Ciudad de México, de acuerdo a sitios especializados. Número 12. Los nómadas en Irán. En el corazón de Eurasia encontramos la mágica región de Azerbaiyán, un territorio de contrastes, un tesoro de maravillas ancestrales y tradiciones arraigadas, donde se alza la ciudad de Tabriz, su capital histórica, que seduce con su gran bazar, laberinto de aromas y colores, un testimonio vivo de la rica tradición comercial de la ciudad. Sus mezquitas, como la Azul y la Mezquita del Viernes, son obras maestras de la arquitectura islámica. Cerca de allí encontramos Kandován, que se erige como una maravilla esculpida por la naturaleza. Sus casas excavadas en la roca volcánica son un espectáculo único, un viaje al pasado donde la naturaleza y la mano del hombre se unen en perfecta armonía. Más al norte, en la región del Mar Caspio, en las montañas de Alborz, se encuentra Masulé, un pueblo de casas de adobe escalonadas, abrazando las laderas de las montañas y que emergen como un sueño de arquitectura. Así también Rasht, donde la tradición del té se entrelaza con la vida cotidiana y que ofrece la oportunidad de conocer la siembra del reconocido té caspiano que se cultiva en las terrazas de las montañas y disfrutar del pan horneado en barro de la manera tradicional de la cordillera de Alborz. Pero esta región también ofrece la oportunidad de experimentar la vida rural y disfrutar de la hospitalidad de la gente en alojamientos tradicionales, así como poder conocer las actividades agrícolas y de pastoreo. En las estepas áridas de las vastas llanuras y montañas, los nómadas azerbaiyanos siguen su ancestral tradición, deambulando con sus rebaños, llevando consigo sus yurtas, tiendas de campaña de fieltro que se convierten en refugios contra las inclemencias del tiempo. Sus campamentos temporales son oasis de tradición y comunidad, donde el calor del hogar se comparte en torno al fuego y las estrellas. Número 13. La vida en las ciudades de Irán, la ruta de los tres tesoros. En una de las rutas más célebres e históricas de Irán, se despliega una aventura de más de 600 kilómetros, desde la ciudad de Shiraz hasta Kashan, pasando por la icónica ciudad de Isfahán, que fusiona modernidad e historia en una mezcla armoniosa. Shiraz, conocida como la ciudad de las rosas, es cuna de la civilización persa, siendo el hogar de poetas, filósofos y reyes a lo largo de los siglos. Sus monumentos históricos y sitios arqueológicos narran su glorioso pasado. La ciudad es famosa por sus hermosos jardines, su excelente universidad, impresionantes mezquitas, mausoleos y palacios que reflejan la grandeza arquitectónica de la antigua Persia. Además, por su tradición vinícola ancestral. Si continuamos nuestro recorrido por el inhóspito desierto de Maranhab, considerado uno de los desiertos más bellos del país, llegamos a la ciudad de Isfahán, llamada la mitad del mundo en persa.
antigua capital del imperio durante siglos, cuyo esplendor arquitectónico se refleja en la plaza Nag-She Jahan, centro de la vida en la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, y en el Gran Bazar, uno de los bazares más antiguos del mundo. El bazar es un laberinto de calles y tiendas y es conocido a nivel internacional por la venta de sus alfombras persas. Finalmente, Kashan, un punto culminante en la ruta de la seda, es conocida por su comercio de cobre, cerámica de alta calidad y alfombras. Sus calles están impregnadas de una arquitectura tradicional persa, destacando sus hermosos patios y casas históricas como la Casa Tabatabai y la Casa Burujirdi, que muestran la riqueza y el esplendor de la vida en la Persia del siglo XVIII y XIX. Número 14. La Revolución iraní. Tras la conquista musulmana del reino persa en el siglo VII, el Islam suní fue instaurado en todo el país. Sin embargo, durante los siglos XVI y XVII, el Islam chií fue introducido en el país y llegó a ser su religión oficial en el año 1501. Durante el siglo XVIII, tras un periodo de guerras civiles, la dinastía Qajar asumió el control sobre Persia, hasta que en 1925, con el apoyo de potencias occidentales, Reza Khan llegó al poder, instaurando la dinastía Pahlaví. En 1941, tras la Segunda Guerra Mundial, su hijo Mohammad Reza Pahlaví fue impuesto por Gran Bretaña y la Unión Soviética como su sucesor. Los Pahlaví promovieron políticas de modernización y occidentalización rápidas que molestaron a grupos tradicionalistas islámicos, por lo que entre 1978 y 1979 estalló la llamada Revolución Islámica, un movimiento de masas que terminó con más de 2500 años de monarquía en Irán. La Revolución Islámica fue liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, apoyado por grupos religiosos y de izquierda, cuyo objetivo final fue el establecimiento de un Estado religioso basado en leyes islámicas. Entre las consecuencias de esta revolución islámica se encuentran una fuerte reprensión política interna, un aislamiento internacional debido a políticas de Estado como el apoyo a grupos islámicos extremistas como Hamas y Hezbollah, y la instauración de muchas políticas discriminatorias hacia la mujer, como por ejemplo la edad legal del matrimonio de niñas reducido hasta los 9 años, o en otras áreas como el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia, en las que la mujer recibe un trato bastante diferenciado con respecto al recibido por los hombres. Número 15. ¿Cómo se formó el Medio Oriente moderno? Después de la Primera Guerra Mundial, el Medio Oriente experimentó un proceso de redistribución territorial y político significativo, en gran medida impulsado por los acuerdos y tratados internacionales que siguieron al colapso del Imperio Otomano, que había gobernado gran parte de la región durante varios siglos. Varios acuerdos, como el ahora famoso Acuerdo Sykes-Picot de 1916, en el que se planeaba secretamente la actual configuración del Medio Oriente, o declaraciones como la Declaración de Balfour en 1917, mediante la cual el Imperio Británico prometía un hogar nacional para el pueblo judío, y tratados como el firmado por las potencias triunfantes en la Conferencia de San Remo en 1920, dieron como resultado la creación de nuevas fronteras en el Medio Oriente y el mandato francés de Siria y Líbano, así como el británico sobre Irak, Transjordania y Palestina. Estos mandatos bajo la supervisión de la Liga de Naciones, organismo que antecedió a las Naciones Unidas. Asimismo, el Imperio Británico aseguró su hegemonía en la región, reconociendo la independencia del Reino de Egipto en 1922, pero manteniendo el control del Canal de Suez y sobre los asuntos exteriores y de defensa del mismo. En el mismo caso, aseguró su control sobre la región del Golfo Pérsico,
mediante la creación de varios protectorados en los estados que hoy conforman la región. En cuanto a Arabia Saudita e Irán, ambos lograron mantener su independencia y establecer gobiernos autónomos bajo sendas monarquías. En cuanto a Turquía, logró su independencia en 1923 bajo el liderazgo de Mustafa Atatürk y una guerra contra las potencias aliadas. Dos acontecimientos más agregaron elementos importantes a la actual configuración del Medio Oriente. Primero, tras la Segunda Guerra Mundial y el casi exterminio del pueblo judío, la Resolución 181 de la ONU recomendaba la creación de dos estados en el mandato británico de Palestina, uno judío y otro árabe. Esto llevó a la Guerra Árabe-Israelí de 1948, en la que Israel declaró su independencia. Y segundo, la Revolución Islámica de 1978 en Irán, la que creó un régimen bajo el liderazgo de los ayatolás que llevó al país a una posición totalmente antagónica contra Occidente y que exige el exterminio injustificado del Estado de Israel, creando así aún más tensión en la región. Número 16. Beirut. Una ciudad vibrante y llena de colores e historia, ofrece una experiencia única con sus pintorescas calles y su centro histórico. Destacan edificios otomanos y franceses, junto con la gran mezquita construida en el siglo XII, un destacado ejemplo de arquitectura árabe. Como la capital y la ciudad más poblada del Líbano, Beirut tiene una rica historia que se remonta al año 3000 a.C. Su ubicación en una península mediterránea le otorga un clima agradable. Con una población de más de 3 millones, es un centro financiero vital que contribuye significativamente a más del 50% del PIB nacional, actuando como un puente entre Occidente y Oriente. Sus calles son conocidas por la cálida hospitalidad y el espíritu vibrante de su gente, rasgos arraigados en su rica cultura y tradiciones. Compartir un café es una parte esencial de la cultura libanesa. Es una forma de conectar con amigos, familiares y conocidos, creando un espacio para la conversación y la fraternidad. Así también el gusto por fumar la juca o shisha es una parte integral de la cultura libanesa. En cafés, restaurantes y parques es común ver a amigos y familiares disfrutando de una pipa mientras conversan y comparten momentos juntos. Así también el humor es parte integral de la vida libanesa. Incluso en los momentos difíciles, los libaneses encuentran la manera de reír y disfrutar de la vida. Muestra de ello es que las fiestas son una parte importante de su cultura. La música y el baile son elementos esenciales como una expresión vibrante de su alegría y espíritu festivo, especialmente la danza dabke, una danza folclórica tradicional. Número 17. Líbano, ciudades costeras. Durante muchos años, las naves fenicias surcaron sin descanso el Mediterráneo, desde la franja litoral sirio-libanesa hasta llegar al estrecho de Gibraltar, haciendo posible un intercambio económico y cultural sin precedentes entre los pueblos de Oriente y Occidente. Una de las ciudades más importantes y centro comercial de los fenicios era Tiro, una antigua ciudad en la costa del Líbano, conocida por la legendaria industria de la púrpura, un tinte valioso obtenido de los moluscos marinos que era altamente valorado en la antigüedad. Las calles empedradas y su puerto, declarado Patrimonio de la Humanidad, evoca su importancia marítima, añadiendo un encanto histórico que contrasta con sus yacimientos arqueológicos, como el hipódromo y el Arco del Triunfo de la época romana. En la actualidad, la mayor atracción de la zona son las ciudades costeras de la región, que ofrecen playas de aguas cristalinas y paisajes costeros impresionantes, donde sus visitantes pueden pasear por el paseo marítimo, explorar antiguos sitios arqueológicos y disfrutar de la auténtica belleza natural y cultural del país. Entre sus lugares podemos mencionar la histórica ciudad de Sidón, una de las más antiguas del mundo,
que cautiva a sus visitantes con sus ruinas fenicias, romanas y otomanas. Su puerto, en la costa mediterránea, ha sido un centro comercial desde tiempos antiguos, con lugares históricos como el Castillo del Mar, un imponente castillo medieval que se alza sobre la costa, así como la histórica ciudad de Biblos o Yeval en árabe, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, con 6000 años de historia, fundada por los fenicios como Gubla, que significa montaña. Por haber nacido en un promontorio entre dos ensenadas, la ciudad prosperó como una potencia comercial en el Mediterráneo. Por su comercio de cedros con Egipto, obtenía a cambio joyas y papiro, convirtiéndose en un centro de la comercialización de papiro, lo que llevó a los griegos a llamarla Biblos, derivada de la palabra griega para papiro o libro. Número 18. Bagdad y la antigua Babilonia. Mesopotamia, región ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates en el Medio Oriente, abarca actualmente partes de lo que hoy es Irak, Siria, Turquía e Irán. Mesopotamia es conocida por su fértil llanura aluvial, lo que permitió el desarrollo de una agricultura temprana y el posterior desarrollo de la escritura, la arquitectura y la astronomía, entre otras varias disciplinas, haciendo que esta región sea considerada como cuna de la civilización. Grandes ciudades-estado se desarrollaron en Mesopotamia. En la región aún existen importantes sitios arqueológicos. Uno de los más destacados es la antigua Babilonia, capital del Imperio Babilónico, y que incluye el famoso Pozo de Babilonia y la Puerta de Ishtar. Durante el siglo VIII, la revuelta abasí derrocó a los omeyas. La capital del Imperio Islámico fue trasladada desde Damasco a una ciudad recién fundada en el año 762 d.C. por el califa abasí Al-Mansur. La ciudad fue diseñada en forma circular, de allí su nombre, Bagdad. Ubicada a unos 100 kilómetros al norte de la antigua Babilonia, Bagdad fue el símbolo de la Edad de Oro del Imperio Islámico, época de un florecimiento cultural, intelectual y científico sin precedentes. Bagdad se convirtió en un importante centro de aprendizaje, atrayendo a eruditos de todas partes del mundo, y en una de las ciudades más grandes y ricas del mundo. En la actualidad, la capital iraquí, con más de 8 millones de habitantes, es una de las ciudades más grandes del mundo árabe. Destacan lugares en la ciudad como la mezquita Abu Hanifa, una de las más importantes para el islamismo sunita, el monumento a Scheherazade y Shahriyar, personajes principales de la colección de cuentos árabes conocidos como las 1001 noches. Si bien la historia tiene orígenes persas e indios, se asocia fuertemente con Bagdad y la época del legendario califa abasí Harún al-Rashid, contemporáneo de Carlomagno en Europa. Número 19. Erbil en Irak, Kurdistán. Erbil, también conocida como Hawler, se encuentra estratégicamente ubicada en la fértil llanura mesopotámica, entre los ríos Éufrates y Tigris al norte de Irak. Erbil cuenta con cerca de 6000 años de historia, siendo una antigua ciudad sumeria y posteriormente conquistada por varios imperios, desde los babilonios y persas hasta los otomanos y británicos. A pesar de su historia llena de conquistas y guerras, la ciudad preserva gran parte de su patrimonio histórico, por lo que su casco antiguo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Erbil es hoy una próspera ciudad de más de 1.5 millones de habitantes y la capital y corazón de Kurdistán, región autónoma del norte de Irak. Los kurdos, con 45 millones de personas, son la cuarta etnia más grande de todo el Medio Oriente y una de las más grandes del mundo, sin un país independiente. La historia de los kurdos es antigua, aunque sus orígenes están llenos de controversia. Algunos historiadores creen que son descendientes directos de los antiguos medos y actualmente se encuentran dispersos principalmente en 4 países diferentes:
cerca de 20 millones de personas en Turquía, 12 millones en Irán, 8 millones en Irak y 3.5 millones en Siria. A pesar de que los kurdos han recibido diferentes ataques en su historia reciente, entre ellos los ataques turcos en la década de 1920 y los más recientes, los ataques con armas químicas de Saddam Hussein, han mantenido su cultura e historia milenaria. Hoy Erbil es una metrópoli moderna y pujante, centro político, económico y social. Sus amplias avenidas, flanqueadas de rascacielos, contrastan con los históricos zocos y mercados cubiertos. Número 20. Siria, la vida en Damasco. Damasco, ubicada en un antiguo oasis al pie de la cordillera del Antilíbano, con más de 5.000 años de historia, es una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo. Los orígenes de Damasco se remontan a la floreciente y poderosa ciudad-estado aramea, continuamente referenciada en la antigua Biblia hebrea. Damasco cautiva a sus visitantes con sus estrechas callejuelas empedradas de su antigua ciudad vieja, declarada un patrimonio de la humanidad. La ciudad vieja alberga varios atractivos, como sus antiguos mercados cubiertos, como el Souk al-Hamidiyya, el mercado más grande de la ciudad y construido a finales del siglo XVIII como un importante centro de comercio para la seda, las especias y otros productos exóticos. Asimismo alberga la magnífica mezquita de los Omeyas, una de las más grandes y antiguas del mundo islámico. Sus mosaicos resplandecientes, sus amplios patios y su enorme santuario con cúpula ricamente ornamentada transportan a sus visitantes a la época de esplendor del califato omeya durante el siglo VIII. No podemos dejar de mencionar los palacios y residencias construidos por los otomanos y las poderosas familias mercantiles damasenas, con sus intrincados mosaicos, sus patios y fuentes de mármol y sus rincones llenos de historia y misticismo. Tras una larga guerra civil, que duró desde el año 2011 hasta el 2018, más de 600.000 personas muertas y 6 millones de desplazados, vivir en Damasco puede resultar todo un desafío. Gran parte de la ciudad sufrió daños en su infraestructura, que aparentemente puede tomar una década para ser restaurada. Por ejemplo, muchos de los edificios habitacionales fueron totalmente destruidos y hoy sus habitantes viven en campos de refugiados. Así también los servicios básicos de agua y luz pueden fallar en varios sectores de la ciudad. Sin embargo, los damasenos, endurecidos por siglos de invasiones, conflictos y renacimientos, sacan fuerzas de su inquebrantable espíritu y amor por su ciudad milenaria. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.